a nuestra mesa número 6 de discusión titulada La relación México-China, condiciones y desafíos. La dinámica de esta mesa va a ser tener sesiones de presentaciones de 15 minutos, seguido de una sesión de preguntas y comentarios al final de todas las ponencias. Entonces, para iniciar, me gustaría leer las semblanzas curriculares de los ponentes del día de hoy. Primero tenemos a la profesora Adacelsa Cabrera García. Ella es doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, con licenciatura y maestría en Economía por la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y de la Red Española de Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación son principalmente migración, economía política global y procesos de hegemonía. Entonces, bienvenida, doctora Cabrera García. Perdón. Bueno, seguimos también con nuestra siguiente ponente, es la profesora Dulce Gabriela Paz Juárez, licenciada en Administración, maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, y cuenta con el doctorado en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente realiza una estancia postdoctoral con ACID en la UAP. Su investigación se centra en el papel de las empresas chinas en el desarrollo y la hegemonía global y sus efectos en México, así como el análisis del sector automotor y su impacto económico, demográfico y social. Entonces, bienvenida, doctora Paz Juárez. También seguimos, otro de nuestros ponentes es el doctor Sergio Martínez Rivera. Él es doctor en la especialidad de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor asociado C de tiempo completo en la DEPFE UNAM, responsable del campo de conocimiento de economía política del posgrado en economía estudios chicos del CECH, coordinador de la revisión del CECH, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 1. También bienvenido. Otro de nuestros ponentes el día de hoy es el doctor José Joel Peña Llanes, doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Derecho de la UNAM. Es candidato del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y además es profesor en la Universidad Anáhuac, México, y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las líneas de investigación incluyen integración europea, regionalismos latinoamericanos, política exterior de México y derecho internacional público. Entonces, también una bienvenida. Seguimos con otro de nuestros ponentes, el doctor Armando Renato Valderrama Santander. Él es doctor en Ciencias Sociales con la especialidad en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Estudios de Asia y África con la especialidad en China por el Colegio de México. Además, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato y es profesor e investigador de la División de Estudios de Desarrollo del CIDE. Sus líneas de investigación incluyen desarrollo económico en Asia Oriental, clústeres industriales y política industrial e innovación tecnológica en Asia. Entonces, también bienvenido, doctor Valderrama. Además, también tenemos el día de hoy al doctor José Gerardo Covarrubias López. Él es doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la FES Aragón UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras como candidato y ha recibido menciones honoríficas dentro de sus estudios como la tesis doctoral y el premio Jesús Silva Herzog en 2022. Imparte docencia en la UNAM y la UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación incluyen comercio internacional, econometría aplicada y relaciones económicas entre México, China y Estados Unidos. También una bienvenida al doctor José Gerardo Covarrubias. Y nuestro último ponente del día de hoy es el también doctor Shuedong Liu Son.
Él es doctor en Economía por la Universidad Autónoma Nacional de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 1 y actualmente profesor de carrera de tiempo completo, tutor de maestría y de doctorado dentro del sistema de patrón de tutores en el posgrado en Economía y en el posgrado en Ingeniería de la UNAM. Las principales líneas de investigación se relacionan con la evolución del sistema de tenencia de tierra y su incorporación. Entonces, también bienvenido. Entonces, me gustaría darle un aplauso a los ponentes del día de hoy y bienvenirle, una bienvenida a ellos. Entonces, como les decía, la dinámica van a ser tener sesiones de presentaciones de 15 minutos y después abriremos la discusión para preguntas o comentarios del foro. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera presentación. Dejen recordar, de acuerdo al orden que tenemos establecido, vamos a escuchar primero la ponencia titulada Límites y potencialidades de la relación China-México, una mirada desde las grandes empresas chinas con capital mayoritariamente público. Entonces, adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecer a los organizadores, a los coordinadores por impulsar este tipo de eventos. Me parecen una gran oportunidad, no solamente para venir a presentar nuestros trabajos, sino para generar diálogos pues, entre todo tipo de sectores. Luego, antes de entrar de lleno a la ponencia, solamente comentarles que lo que les vengo a presentar es parte de mis avances de la estancia postdoctoral que actualmente me encuentro realizando en la UAP con la doctora Ada Cabrera García. Y bueno, en realidad esta estancia nació de preguntarnos qué está pasando con China. Creo que todos los que estamos aquí en la mesa hemos puesto nuestra mirada sobre ella. Definitivamente ha dado mucho de qué hablar durante las últimas décadas. Y bueno, especialmente pusimos nuestra atención en las empresas con capital mayoritariamente, ¿no? Que entrará más. Siguiente diapositiva. Tengo que darme para entrar a proceso de México y China. A partir de aquí se empiezan a gestar dos caminos sumamente diferentes. Bueno, vamos a hablar de México, pero bien podríamos hacer alusión a muchos países de América Latina. Entonces, en México, ¿qué pasaba? Pues había un impulso de estas políticas neoliberales o de liberalización económica que principalmente buscaban menos injerencia del Estado, estaban promoviendo lo que era la privatización de las empresas, ¿no? Inclusive hay datos que señalan que de 1989 a 1993 se privatizaron más de 1,000 empresas, entre las que destacaban pues aerolíneas, minas, fábricas y empresas dedicadas a las telecomunicaciones. Además, se promovía la llegada de inversión extranjera directa, que sabemos que inclusive pues hasta años muy recientes, pues se les ceden un sinfín de beneficios a estas empresas. No solamente a muchas se les han regalado tierras, se les pues quedan exentas de impuestos por un tiempo largo, además de que les proveen de mano de obra barata, ¿no? Entre otros beneficios. En contraste, y a diferencia de lo que sucedía aquí, bueno, China también surge o también atraviesa este proceso de liberalización o de apertura económica, específicamente lo ubicamos con las reformas de Deng a partir de 1978 y se promovía esta reforma de políticas de puertas abiertas. Se buscaba salir a través de sus empresas y posicionarse en los mercados internacionales, pero al mismo tiempo se sabía China en un rezago muy importante de tecnología y de innovación. No contaba con los procesos que hoy tiene y sus productos pues también tenían una calidad bastante deficiente. Aquí nosotros en nuestro marco teórico retomamos muchas veces a Rigi, ahorita solamente les voy a comentar esta parte, pues él señala que la reforma clave en ese momento para ellos no fue la privatización, sino la exposición de las empresas de propiedad estatal a la competencia mutua con empresas extranjeras y sobre todo una combinación de estas empresas. No sé si han escuchado a las joint venture, que específicamente las ubicamos en el sector automotor, el sector automotriz, que era una fusión de empresas, un 50-50. Un 50 por parte de empresas del Estado o mayoritariamente públicas y otros 50 por empresas transnacionales.
Esto fue una gran estrategia porque el principal objetivo de China era pues adquirir esa tecnología, esa innovación, pero participar de lleno, ¿no? Entonces, así se dan estas fusiones y también las empresas que iban llegando a China pues encontraban beneficios, ¿no? Se habla de que sí estimaban que en un mediano y largo plazo iban a encontrar ahí uno de los mercados más grandes del mundo. Esta estrategia empezó, como les dije, en el sector automotor, pero se empezó a ubicar también en otros sectores. Además de que pues el Estado fue clave porque brindaba las condiciones necesarias para que las empresas pudieran crecer. Se habla de que trabajo en infraestructura, seguridad y educación. En general, no solo en términos de mercado se dio un crecimiento importante, sino que la sociedad, la población, pues encontró más beneficios. La siguiente, por favor. Ahora ya situándonos en un momento más reciente, hablamos de la llegada del nuevo siglo. Como sabemos, en 2001 China logra su inserción a la OMC y con esto pues le trae muchos beneficios, no solo más comercio, sino que China mismo se posiciona como un socio mucho más confiable, ¿no? En 2003 también se habla de la institucionalización del proceso en el que el Estado cuidó a las empresas consideradas estratégicas, como a través de la fundación o de la organización SASAC, o también conocida como Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo del Estado. La SASAC es un organismo realmente muy importante, algunos hablan que es el manager de las empresas estratégicas para China, alberga a más de las 100 empresas hoy conocidas como campeonas nacionales. Participan en sectores estratégicos como el energético, el minero, el automotriz, el de infraestructura y seguramente si ustedes revisan qué empresas están aquí, van a ubicar varios nombres importantes, ¿no? Que sí ubicamos a nivel mundial. La siguiente, por favor. En este sentido, hemos ubicado que independientemente del sector al que pertenecen las empresas, tienen una especie de modelo organizativo que todas están manejando, evidentemente porque están bajo la gestión de esta organización. Entre los puntos que podemos destacar es que, bueno, cuentan con un gobierno corporativo, que realmente muchas de las grandes empresas cuentan con este tipo de gobierno, con una directiva, un consejo de administración y con accionistas. Se caracteriza también por emplear programas pilotos, si son funcionales, se despliegan a otras áreas, si funcionan también bien, pues se despliegan a lo largo de toda la cadena productiva y después, pues, a otros sectores. La SASAC mantiene la facultad de nombrar y evaluar periódicamente a los ejecutivos de alto nivel de las empresas, de modo de que si no cumplen, si no se realizan las metas o tareas específicas, pues tienen el derecho de poder cambiarlos. Deja el reclutamiento y el nombramiento de mandos intermedios y del resto de los empleados para la organización o la empresa misma. Periódicamente se realizan evaluaciones y se brinda retroalimentación sobre las fallas. La siguiente, por favor. Además, a pesar de lo que hoy observamos en China, pues no han dejado de lado que continuar con la modernización y tecnificación de las empresas. Entonces, gran parte de las ganancias pues se destina hacia ese elemento. La SASAC además se encarga de elaborar normas, leyes, reglamentos para realizar una producción segura y esto contribuye para que las empresas puedan cubrir con las necesidades de calidad. Además, participa de manera importante en las condiciones laborales de sus trabajadores, pues se encarga de gestionar el INSS. SASAC también es ese brazo que una vez que se generan estas ganancias, pues se tienen que trasladar al menos una parte, la que le corresponde, hacia el Estado. Una vez que el Estado las recibe, pues ya se decide en dónde se va a colocar, ¿no? En educación, en salud, aunque principalmente se van al sector de la infraestructura. Buenos días a todas. La siguiente. Hemos identificado que entre las nuevas estrategias que están utilizando estas empresas, la SASAC misma, se está valiendo de la cooperación internacional, específicamente de la que hoy conocemos como cooperación sur-sur. ¿No? En este discurso de desarrollo de países emergentes, pues se están desplegando un sinfín de proyectos, ¿no? Como The Belt and Road Initiative, y son las empresas las que están fungiendo como actores
de desarrollo y son las que están desempeñando este rol de desplegar el proyecto. Si son de infraestructura, pues irán estas empresas y bueno, vemos que han sido una gran estrategia para colocarlas en nuevos mercados. La siguiente. Ahora, relacionándolo con el Plan México, y no sé cuántos de ustedes han dado a la tarea de entrar y revisar qué tiene este programa. Nosotros muy fácil podemos entrar desde internet, encontramos la página y ubicamos que se ha hecho un esfuerzo importante ahora en nuestro país por identificar estos sectores estratégicos. Aquí están el textil, farmacéutico, agroindustria, semiconductores, energía, automotriz, química, bienes de consumo, aeroespacial. Están en desarrollo más de 100 nuevos parques industriales, entonces pues realmente se está promoviendo este desarrollo desde el Estado. La siguiente. Y aquí en esta tabla ubicamos pues dos de las empresas que no se privatizaron en ese momento, que todos conocemos, que es CFE, Pemex. Actualmente se ha hablado también mucho sobre la dinámica, la iniciativa O-Línea, y también, bueno, quienes no hemos escuchado de los trenes de carga y de pasajeros que actualmente se encuentran en desarrollo, tenemos el AIFA, puertos, inclusive el Banco del Bienestar, que están siendo impulsados por la parte del Estado. Nosotros si buscamos también encontramos más iniciativas, pero estas son las más grandes y las centrales. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Decimos, ¿por qué no pensar en un modelo similar a lo que está haciendo China? Esto lo hemos observado antes. Cuando Ford empieza a posicionarse, a ser una de las empresas más importantes, a tener estrategias claves, ¿no? Como la producción en masa, esto de buscar el perfil específico para el puesto específico, pues este modelo no solamente se quedó en la industria automotriz, sino que se empieza a desplegar por toda la cadena y luego en otros sectores, inclusive en otros países. ¿Qué pasa en la década de los 70 con esta crisis? Bueno, el modelo fordista ya no estaba atendiendo esas necesidades y en ese momento Toyota o el modelo toyotista, ahora mucho más flexible, pues atiende esas necesidades, ¿no? Y igualmente se despliega en el ramo automotriz, pero rápidamente se despliega en otros sectores. Entonces, aquí es lo que decimos, bueno, si la parte del Estado ahora aquí en México tiene un papel protagónico, quiere participar en la parte productiva, ¿por qué no retomar, tal vez no tal cual, pero sí los elementos más importantes? Aquí enumeramos 12, un organismo que gestione las empresas e iniciativas del Estado, buscar inversiones para megaproyectos y por qué no pensar en fusiones privadas nacionales y extranjeras con empresas públicas o con capital mayoritariamente público, con un control, supervisión y retroalimentación constante, además de promover el desarrollo de tecnología e innovación en procesos productivos, ya que la realidad pues es que todavía hay un rezago significativo. Esto traería como resultado posicionar empresas del Estado al interior del país sin que necesariamente fueran monopolios y, bueno, evidentemente se tendrían que generar las condiciones necesarias para que se presentaran en un entorno competitivo y las hiciera cada vez mejores, además de que, bueno, este organismo, si es que llegara a existir, pues tendría que también participar en la regulación de los trabajadores, estimular la demanda interna, buscar proyectos incluso fuera del país, a través de la cooperación internacional y posiblemente esto lograría disminuir gradualmente la dependencia con Estados Unidos. No hablamos de que va a ser un corte, evidentemente esas empresas van a seguir en nuestro país, pero bueno, la intención es que haya una diversificación importante en estas inversiones y que las iniciativas que actualmente existen puedan seguir creciendo, se manejen de la forma más eficiente y no solamente dentro del país, sino que alcancen proyectos de amplio alcance. Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Necesitamos avanzar temas que tienen que ver con la protección frente al abuso y la violencia. Muy bien, muchas gracias. Con nuestra presentación.
se titula China y su papel en el desempeño ambiental, algunas lecciones para... Muy bien, me voy a parar para poder ver las diapositivas porque si no, no voy siguiendo la misma. Voy a poner por acá en la esquina, permiso. Bien, pues muy buenas tardes a todas, me da mucho gusto estar aquí, agradecer la invitación a los organizadores y sobre todo pues me da mucho gusto estar compartiendo acá con nuestro amigo también el profesor Liu, muy querido desde hace ya mucho tiempo. Bien, yo voy a tocar un tema que es pues muy complejo. Voy a tratar de ser muy eficiente en el tiempo, en 15 minutos, al menos para dejar reflexiones, para dejar algunas ideas, para hacer una síntesis de lo que China está haciendo. Y creo que quisiera hacer la advertencia, la que sigue, de que este tema tiene, como muchos otros, distintas aristas. Vamos a ver gente que está a favor de China, hay gente que es totalmente anti-China y cualquier cosa que vaya desempeñando, pues en ese sentido, aunque sea plausible, pues es mal vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, al día de hoy, de la hipótesis de la que se está partiendo, y que al final del día ni es una hipótesis, es una realidad, partiendo de planteamientos desde mi área, como es la economía ecológica, es que China, al igual que muchos países, es insustentable. Es insustentable, es insostenible en los tres ejes, en el eje de la economía, de la parte social y la parte ecológica, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hay que resaltar, la que sigue, es de que cuando hablamos de sostenibilidad, porque es un término que muchos lo hablan, pocos lo entienden, y hoy en día le ponemos agricultura sostenible y pues ya la hicimos. Le ponemos urbanismo sostenible, ya la volvimos a hacer, y política industrial sostenible y ya la hicimos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender, no voy a meter en ese concepto porque no acabamos, entender que, no obstante, esto se está considerando el desarrollo sostenible desde el año de 1987, se vino a darle un carácter de guía a nivel mundial, se considera incluso la panacea, pero pues, tiene muchas deficiencias. Vamos a, si me da tiempo, plantearlo muy puntualmente. Entonces, en ese sentido, lo que hemos observado con China, desde su apertura en el 78, es que está transitando específicamente por el mismo camino que todos los países desarrollados, ¿no? O sea, allá tienen la U ambiental de Kuznets, la misma que siguieron todos los países europeos, el mismo Norteamérica, pasar de una etapa preindustrial a una altamente industrializada, a una postindustrial y ya de servicios. Con esa curva hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente cuando un país llega a la parte postindustrial es que se vuelve más eficiente ambientalmente, sino que hace lo que estamos observando ahorita, que es en el marco de las cadenas globales de valor, de la nueva desindustrialización, lo que se hace es saca segmentos de producción de un país y los llevas a otro. Estás trasladando parte del proceso productivo a otra y el input, en ese sentido, lo que se está contabilizando en términos ecológicos, se queda en ese país receptor. Entonces, otro dato para evaluar hasta dónde es conveniente desde este marco, que va a ser radical para muchos, el estar atrayendo cierto tipo de segmentos industriales que en el balance ecológico son negativos, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, la que sigue, es muy duro cuando uno está haciendo dirían en contabilidad, esta prueba del ácido, ¿no? Para ver qué tanto como país te estás aproximando. Evoluciona el desarrollo sostenible, lo que está al día de hoy son los famosos 17 ODS, puse de aquel lado los que China está ahorita en temas más críticos que los está resolviendo, como es el tema de la dependencia energética del carbón, que ahorita discutiremos, el tema del estrés hídrico, las condiciones laborales, el impacto ambiental del crecimiento económico, que con todo y que el presidente Xi Jinping establece este modelo o esta norma de la nueva normalidad, valga la redundancia, de reorientar la actividad económica, el proceso de urbanización y no crecer a más de 6.5%, que pues ahí el doctor Liu ha trabajado y expuesto en varios artículos, ¿no? Pueden tener ahí una referencia. Y fíjense, es algo muy interesante. Mientras que en Occidente la idea de crecer y crecer y crecer al ritmo que sea, se considera como un objetivo, ¿qué es lo que hace China? Poner un tope al crecimiento. O sea, esto para nosotros, para cualquier estudiante de economía, te vuela la cabeza.
me formatean para crecer, pero llego acá y me dicen, no hay que crecer a un ritmo planificado porque genera desequilibrios en muchos aspectos, ¿no? Es otra cosa que hay que discutir. La que sigue. Bien, aquí les planteo un esquema que ese si lo revisamos es de Matis Guacarnagel, William Rees, creadores de la huella ecológica, que ellos atribuyen esta discusión de si queremos hacer un balance ecológico entre lo que se produce, entre lo que degradas, entre lo que el impacto a los ecosistemas, ellos plantean, bueno, revisemos la biocapacidad de un país, dado su crecimiento, dado el impacto que va teniendo conforme van modificando los patrones de producción, los patrones de consumo, y encontramos que, por ejemplo, por ahí al año 1997, China entra ya en un déficit ecológico cero. Sus hectáreas ecológicas productivas, es decir, ecosistemas, ya no son suficientes y de ahí se explica que tenga que ir hacia distintos lugares a cubrir esas necesidades en materia de recursos naturales, ¿no? Eso hay que señalarlo, no es privativo de China, también México está en déficit ecológico, Estados Unidos, muchos países, ¿no? Eso es algo que se exacerba más en un contexto de globalización, ¿no? La que sigue. Entonces, la cuestión es, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que ha venido haciendo China precisamente para que ese déficit ecológico se disminuya? Lo cierto es de que es una carrera contra el tiempo, ¿no? Hay distintos cálculos que se pueden hacer en un momento dado, pero va a significar en un momento dado detener la producción y detener el consumo, ¿no? Eso pues es prácticamente imposible en el contexto actual en el que estamos, pero son reflexiones para generar distintas estrategias a nivel sectorial, la que sigue. Bien, entonces, en ese sentido, para apurarme y poder cubrir la presentación, esto ya lo vimos, ya lo planteé, perdón, con los ODS, es la brecha del déficit energético que tiene China, produce una cantidad de energía que siempre va a estar rebasada por el consumo que tiene para sostener esa dinámica de crecimiento y por eso es vital encontrar proyectos, desarrollar proyectos en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hablar del proyecto de la nueva ruta de la seda y demás, que pues forma parte de esa estrategia mega regional, ¿no? La que sigue. Entonces, en este sentido, pues lo que ya les mencionaba, este dilema es un dilema civilizatorio, no es algo así transitorio, no es algo de que se va a resolver en 5 minutos, y es cómo resolvemos el problema del crecimiento y el medio ambiente. O sea, el desarrollo sostenible se pretende hacerlo compatible, pero lo cierto es de que hay una amplia heterogeneidad y como yo lo apunto cuando estoy con mis alumnos, cuando hablamos de la definición de Producto Interno Bruto y que nos dice que es todo lo que produce una sociedad en términos de bienes y servicios en un determinado lapso de tiempo, a precios de mercado, más o menos la definición, la pregunta es, ¿y qué pasa con todo lo que no se contabiliza? Con todo lo que ahorita si salimos aquí de este recinto, toda la actividad económica que no está documentada y que demanda servicios ambientales y que genera residuos. Con todas las actividades ilícitas asociadas al sector primario, para no decir marihuana, ¿no? Pues eso es una actividad agrícola que demanda agua, que demanda suelo y demás, ¿no? Entonces todo entra en la contabilidad ecológica. Pero el punto es de que el concepto en términos de la economía bien regulada, pues no lo alcanza a medir, ¿no? Entonces, este es un dilema en el que estamos al día de hoy. Y si a eso le sumamos los conflictos bélicos, el manejo de armas destructivas que ahorita se está utilizando en Medio Oriente, eso entra también en la contabilidad ambiental, ¿no? La que sigue. Lo del estrés hídrico, que ya se los mencioné, hay varias ciudades chinas que están en un serio aprieto, digámoslo así, hídrico, por el nivel de consumo. Principalmente son aquellas zonas que están en la franja, en el corredor de norte a sur, que es el de las zonas económicas especiales, y que son las que tienen una mayor intensidad en ese sentido, ¿no? Hay muchas actividades documentadas al respecto, solamente lo pongo aquí para el debate, la que sigue.
el anuncio que hace el presidente Xi Jinping en el 2013 de que pretende convertir a China en un país reconoce que China es un país ecológicamente vulnerable y que se enfrenta a la gran misión y el largo camino para mejorar la forestación y el entorno ecológico, es decir, construir una bella China. Entonces, la que sigue. Para ello, pues esto me lo salto, pues solamente es para decirles que China ha construido sistemáticamente en sus planes quinquenales, pues justamente este proyecto de incorporar, la que sigue, de ir incorporando sistemáticamente toda una agenda, se va suscribiendo a los protocolos internacionales, las agendas, la que sigue, y de ahí vamos viendo que pues, se convierte en un momento dado en un protagónico, mientras que Estados Unidos rechaza el protocolo de Kioto, más muchas otras cosas, en la COP 21, 22, China se mantiene como un actor importante, la que sigue. En el último plan quinquenal, que también les repito, les recomiendo un artículo del profesor Liu que hace un análisis de todo este plan quinquenal, que es para el equivalente para nosotros de un plan nacional de desarrollo, es todas las estrategias a nivel urbano, a nivel energético, la descarbonización, la economía circular y demás, la que sigue, para llegar a esto que es la civilización ecológica, la que sigue. Y entonces, aquí le voy a pedir a la compañera que pase muy rápido las diapositivas para que me alcance el tiempo, pero es sobre el tema de que China es un líder en energía solar y eólica, la que sigue. Tiene muchos proyectos, es el mayor generador de energía, la que sigue. A nivel internacional, pues es el líder en estos dos rubros, pero ¿qué creen? Eso no les alcanza. Si vemos la matriz energética, sí, para nosotros se iluminaría todo el país, pero para China no alcanza. Entonces, en ese sentido hay que hacer este tipo de análisis con la justa dimensión y a la escala pertinente, la que sigue. La que sigue son los mapas de cómo están distribuidos estos parques solares, la otra, la que sigue. En términos eólicos igual, o sea, cómo están distribuidos todos y cómo está proyectado hacia el 2030, cómo va a ir avanzando, la que sigue. Un tema de energía por gravedad, de energía alternativa, que es algo muy interesante, googleenlo, véanlo en YouTube, los videos de cómo se genera electricidad a partir de esto. La otra. La que sigue, esto es la parte protocolaria para llegar a esto, a los modelos de ciudad inteligente. Si algo queremos nosotros vincular, y aquí haría un comercial acerca de labores que teníamos en el Centro de Estudios China-México, en otro momento con el gobierno de la Ciudad de México, cuando Marcelo Ebrard era el gobernador, era que se firmaron hermanamientos. Esos hermanamientos eran convenios entre ciudades a nivel estatal y se atraían justamente proyectos y que por algún motivo cuando fueron cambiando las administraciones se fueron perdiendo. Entonces todo esto se quedó en el olvido y habría que retomarlo porque son proyectos, la que sigue, muy interesantes, que atienden distintos modelos de ciudad, la que sigue, para ir concluyendo, las ciudades y sus distintos proyectos, la otra, esa sí tiene varias, y bueno, la idea es que cubre distintos renglones en términos digitales, en términos de la movilidad, del transporte, en donde China ya es líder y puede ser un modelo que puede aterrizarse a nivel de municipios y de estados. La que sigue, y para ir concluyendo, no quitarle el tiempo a mis compañeros, la que sigue. La otra. Esto ahorita a propósito de que se nos inunda toda el área metropolitana, ¿no? El famoso modelo de ciudades esponja, ¿no? Es un proyecto que es eficiente en China, que puede aplicarse aquí, hay condiciones, pero pues bueno, para efecto de un posible debate la dejo ahorita porque, bueno, repito, no quiero abusar del tiempo de los compañeros, ¿no? Adelante. Gracias. Muy bien, seguimos con nuestra siguiente ponencia titulada China, el socio clave y principal reto en la estrategia de sustitución de importaciones de México y su ruta hacia la autonomía comercial en un contexto de neoproteccionismo global. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, un gusto saludar.
saludarles. Ya me tocaron hasta la campanita del inicio de sesiones, entonces vamos a coincidir. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes, agradecer desde luego a las y los organizadores de este evento, a la Facultad de Economía de mi alma mater, la UNAM, y desde luego a la Cámara de Diputados por recibirnos. En la siguiente, yo iniciaría diciendo que hoy nos enfrentamos, y creo que todos lo sabemos, a un escenario en el que el neoproteccionismo ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una práctica estructural de las principales potencias. La política comercial del presidente Donald Trump, sobre todo durante su segundo mandato, aunque también durante el primero así fue, ha generado un reordenamiento de las relaciones comerciales globales, obviamente afectando a prácticamente todo el mundo, a su propia ciudadanía, a México como uno de los principales socios comerciales de este país, sobre todo porque, como sabemos, nuestro comercio exterior depende en gran medida de nuestra relación bilateral. Frente a este escenario poco halagüeño, México se ve ante el desafío, pero al mismo tiempo la oportunidad de redefinir su estrategia económica, que esto coincide con pues un cambio de gobierno, ¿no? Todo indica que está teniendo un poco más de apertura hacia las relaciones internacionales. La sustitución de importaciones, miren, hasta el himno me tocó, una política muchas veces relegada, vuelve a tomar fuerza, pero pues en esta ocasión el actor central que se presenta como el proveedor, inversionista y potencial socio es China. En ese sentido, la pregunta que quisiera plantearles esta tarde es la siguiente: ¿cómo puede México aprovechar esa relación sin afectar la relación con su tradicional socio comercial, es decir, Estados Unidos, y sin reproducir una nueva forma de dependencia con China? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les decía, el neoproteccionismo, a diferencia del proteccionismo clásico, utiliza herramientas que van más allá de los simples aranceles, sino que también regulaciones técnicas, normas sanitarias, subsidios, estándares laborales, ambientales, algo que no es privativo de Estados Unidos, ojo, lo hace México, lo hace la Unión Europea, lo hace la propia China, pero bueno, sin ser tan dramático y tan tajante, exactamente, gracias, como lo es Estados Unidos en este momento. Desde una perspectiva teórica y práctica, este neoproteccionismo busca impulsar el empleo y el crecimiento interno, pero sabemos que también genera efectos adversos como mayores costos de producción, inflación, la incertidumbre económica, que creo que es el peor mal de todos, y la desigualdad social. En este año, que coincide con el inicio de la segunda administración del presidente Trump, el neoproteccionismo se ha consolidado como un pilar de la política económica de Estados Unidos. Los aranceles, recuerden el 34% a productos chinos, hasta el 50% de sectores estratégicos incluso para México, pues reflejan un viraje hacia políticas unilaterales que desafían el sistema multilateral del comercio basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Para México, esta coyuntura representa un riesgo estructural. ¿Por qué? Porque nuestra alta dependencia del mercado estadounidense, como lo decía al principio, pues nos expone a la volatilidad derivada, desde luego, de estos cambios abruptos en su política comercial. Sectores clave como el automotriz, el electrónico y el agrícola, pues enfrentan ya impactos negativos, tanto por el aumento de costos como por la incertidumbre regulatoria. ¿Y qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Está argumentando este tipo de prácticas unilaterales para garantizar su seguridad nacional, ¿no? Previo a esto, declara emergencia nacional, ¿no? Un término que le escuché al doctor Enrique Dussel, el security shoring, ¿no? Esta idea de sustentar este tipo de estrategias neoproteccionistas en tu seguridad nacional. Ante este panorama, México ha buscado o está intentando buscar adaptarse mediante una mayor alineación con el TEMEC de cara a la revisión en 2026 o a la revisión anticipada que se prevé en el transcurso de este año, fortaleciendo el contenido regional, lo cual pues también ha permitido atraer
inversión en algunos sectores. Obviamente hay que estar pendientes de cuáles van a ser las demandas del gobierno de Donald Trump en esta revisión prematura del TEMEC. Lo más seguro, por ejemplo, es que se aumente la cláusula que nos impide firmar un tratado de libre comercio con una economía que no es de mercado, como China, por la solicitud de China de ingresar al Acuerdo Transpacífico, ¿no? Porque obviamente pues ahí Estados Unidos también se las vería un poco difíciles. Sin embargo, no es sostenible mantener un modelo basado en una integración subordinada a Estados Unidos. Se requiere un replanteamiento estratégico urgente. Hoy en la inauguración, las diputadas, los diputados y el senador que participó hacían un planteamiento similar en este sentido, sobre todo siempre buscando fortalecer la producción interna, diversificar las relaciones comerciales y avanzar hacia una autonomía económica más robusta. Ojo, yo no estoy diciendo en ningún momento que dejemos de ver a China ni dejemos de ver a Estados Unidos. Tiene que ser verlos a los dos. En la siguiente diapositiva veremos que China se presenta como un socio comercial estratégico para México. ¿Por qué? Porque ofrece componentes de bajo costo, capital para inversión, avances tecnológicos que son muy necesarios, sobre todo para una economía como la de México, que se ha dedicado toda su historia a producir bienes de bajo valor agregado. No es fortuito que con China tenemos una balanza comercial deficitaria. En industrias clave como la automotriz, la electrónica y la energética, la importación de insumos chinos precisamente es lo que ha contribuido a mantener la competitividad internacional de los productos que se elaboran aquí en México. Sin embargo, esta relación pues refleja un marcado desequilibrio comercial, lo que les decía de este déficit de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque México vende bienes primarios, pero compramos maquinaria, electrónicos, textiles y productos que en general superan ampliamente las exportaciones mexicanas compuestas por minerales, petróleo y productos agrícolas. Esta dependencia económica no solo implica riesgos comerciales, sino también geopolíticos. ¿Por qué? Porque la creciente influencia de China en México y en la región, en América Latina, genera tensiones con Estados Unidos. Donald Trump ha sido perfectamente preciso al respecto. Porque además con Estados Unidos mantenemos una relación ambivalente y muy compleja en estos momentos, una relación de amor-odio, de te presiono con aranceles a cambio de que aumentes la presencia militar en la frontera. Ahí está la presencia militar en la frontera, entonces retraso la imposición de aranceles. Pero te voy a poner arancel del aluminio porque fulanito de tal dijo X o Y declaración, pero a cambio te pido que aumentes la seguridad en la frontera con Guatemala, ¿no? Entonces estamos en este vaivén de intercambios. La creciente influencia de China en ese sentido, pues está también arraigada en esta disputa comercial entre Washington y Beijing, que colocan a México en una posición delicada donde se debe, como siempre, equilibrar la diversificación de las relaciones internacionales, obviamente sin dañar nuestra vinculación estratégica con Estados Unidos. En la siguiente diapositiva, yo les diría que México enfrenta el reto de aprovechar las oportunidades que ofrece China para su desarrollo industrial y tecnológico, pero insisto, sin provocar fricciones que puedan afectar la estabilidad comercial con Estados Unidos. México ha adoptado un enfoque estratégico para reducir su dependencia de insumos chinos, en este gobierno en particular, sobre todo en la industria manufacturera, mediante el fortalecimiento de las reglas de origen en el marco del TEMEC. Estas medidas buscan limitar la entrada de productos con componentes chinos que reciban preferencias arancelarias, obviamente buscando promover las cadenas de valor regionales. México impulsa la sustitución de importaciones mediante el aumento del contenido regional en sectores clave. Ojo, no la sustitución de importaciones a usanza de la época del llamado o mal llamado milagro mexicano, ¿sí? Una sustitución de importaciones estratégica, que es bastante diferente. Como complemento, el gobierno ha propuesto incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera en tecnologías de alto valor agregado, lo cual tampoco es de extrañar, es una práctica recurrente, pero también ha implementado medidas de defensa comercial, incluyendo aranceles compensatorios e investigaciones antidumping contra productos chinos. México participa activamente en iniciativas regionales para fortalecer la integración económica con Estados Unidos y Canadá, promoviendo una reestructuración de las cadenas de suministro para disminuir la influencia de China y aumentar la resiliencia económica de la región. Hablo de Norteamérica. Esto nos conduce a preguntarnos cómo aprovechar a China
sin provocar fricciones con Estados Unidos, y cómo hacerlo sin comprometer nuestra soberanía productiva, un término muy vituperado en esta administración. En la siguiente diapositiva veremos que la clave no está en cerrar puertas ni en optar por un bloque contra otro. La solución pasa por construir capacidades productivas internas. En otras palabras, México debe dejar de ser un ensamblador para convertirse en un generador de valor. Fácil decirlo. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, pues si yo lo supiera a ciencia cierta, créanme que quizás yo no estaría aquí, ¿no? Pero pues podemos tomar como referencia algunos ejemplos internacionales para, como lo hizo el doctor con las ciudades esponja, pues también decir que aquí en México hay cosas que se pueden aprovechar, obviamente adecuándolas a nuestra realidad, no como se hizo el neoliberalismo en la década de los años 80. Para aprovechar las oportunidades que ofrece China, México debe adoptar una estrategia pragmática. ¿A qué me refiero con pragmática? Dejar de lado las ideologías, ¿sí? China es un actor súper pragmático, el sureste asiático es muy pragmático, es decir, mi objetivo es comerciar contigo. Oye, pero que tu jefe de Estado, tu jefa de Estado es terrorista, es de izquierda, es de derecha, a mí no me importa. Yo lo que quiero es comerciar contigo. Eso es lo importante. Así tiene que ser la política exterior y la política comercial internacional de México y de prácticamente todo el mundo. Mantener un comercio dinámico y multifacético con China es fundamental, pero siempre equilibrando esta relación con los compromisos y la integración que México tiene con el TEMEC. Es decir, no vamos a firmar un acuerdo comercial, porque obviamente Estados Unidos y Canadá pondrían el grito en el cielo y quizás denunciarían el tratado y la relación se acabaría. Pero sí hay que buscar estrategias como el cuasi interregionalismo para buscar establecer una relación con China sin violar el compromiso adquirido con este acuerdo que es vinculante. Y también evitando depender excesivamente de los insumos chinos. México puede además explorar acuerdos sectoriales o mecanismos de cooperación bilateral con China, es decir, ver qué me puedes ofrecer y a la vez qué te puedo ofrecer yo, para establecer una estrategia ganar-ganar. En la siguiente diapositiva les diría que para no comprometer la soberanía productiva, México debe impulsar una transformación estructural profunda. Requiere inversiones sostenidas en investigación, desarrollo e innovación, lo diré fuerte para que quizás me escuchen en la sala plenaria que tenemos aquí al lado, y fomentar la colaboración con la iniciativa privada. El gobierno no puede hacerlo solo, ni el sector privado puede hacerlo solo. Se necesita sector privado, sector público, academia y sociedad civil organizada. Y desde luego los medios de comunicación, que son los que nos legitiman. La administración actual ha considerado incentivos fiscales para promover la inversión extranjera directa a China en sectores estratégicos como los vehículos electrónicos y los semiconductores, que ahorita son, digamos, ese punto más escabroso con Estados Unidos. Además, fundamental, algo que México no hizo en su momento y que tiene que hacer, la formación de capital humano altamente calificado. ¿Por qué? Porque si seguimos dependiendo de la importación de conocimiento, siempre vamos a tener balanzas comerciales deficitarias. De manera complementaria, el Estado debe implementar políticas activas que incentiven la producción local, pero de productos que realmente pueden ser competitivos a nivel internacional, para consolidar un sector industrial competitivo y resiliente frente a las presiones comerciales, geoeconómicas internacionales y a las presiones de ciertos actores internacionales. Y esto no es un problema reciente, es una condición estructural de largo plazo, porque México ha funcionado históricamente como un país ensamblador, un modelo económico y productivo basado en la maquila y el ensamblaje de productos con insumos importados. Por eso es que el grueso del dinero que entra por ese tipo de insumos no se queda en México y regresa a los países de origen. México ha quedado atrapado en un rol de bajo valor dentro de las cadenas globales de producción, lo que limita su capacidad para evolucionar hacia un país productor autónomo. En la siguiente diapositiva les diría que México se encuentra en un momento muy importante de su historia económica, porque la estrategia va más allá en elegir China o Estados Unidos, ¿sí? Lo que realmente importa es decidir si continuamos bajo un sistema comercial de dependencia del exterior o transitamos de manera progresiva, obviamente y durante muchos años, hacia uno autónomo. La sustitución de importaciones planteada por el gobierno mexicano es una herramienta viable, pero solo si se enmarca dentro de una estrategia integral de desarrollo productivo nacional que potencie talento, ubicación geográfica y potencial industrial. China, lejos de ser enemigo, pero tampoco nuestro salvador, es un actor con quien debemos negociar desde una posición de inteligencia estratégica.
Esto evidencia, desde luego, la urgencia de fortalecer nuestra producción para reducir, en la medida de lo posible, el déficit comercial y construir una economía más resiliente. La inversión china es un gran aliado para mejorar la infraestructura, capacidades productivas y fomentar la innovación. Construir una economía más autónoma, equitativa y capaz de enfrentar los retos globales no es una utopía, es una meta alcanzable. El camino no es sencillo, pero México tiene todos los elementos para convertir este desafío en una oportunidad de transformación profunda y sostenible para el futuro. En la siguiente diapositiva les agradecería su atención. Seguimos con nuestra siguiente ponencia. El título es Repensar la política industrial en México, enseñanzas del modelo chino. Igual voy a pasar acá para poder ver. Parece que ese está encendido. Bueno, no, creo que no. Ah, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está el push de botón? No, pero este sí funciona, ¿no? Sí, bueno, hay que escuchar. Bueno, buenas tardes. Agradecer a todos los que hicieron posible este espacio de 2 días, muy importante para discutir pues el presente y el futuro de nuestro país en un contexto muy complejo. Y yo lo que preparé, pues dado el espacio en el que estamos y la temática que debemos abordar, es justamente esto, repensar la política industrial en México y qué aprender del modelo chino, que además ya mis colegas prácticamente ya dijeron todo, yo ya me voy a sentar ahorita. No, adelante, la que sigue. Hoy estamos, y no es de ahorita, pero hace rato que estamos con 2 tsunamis prácticamente enfrentándose uno con otro. Un cambio tecnológico que se le ha nombrado la cuarta revolución industrial, quedémonos ahí, pero que sí implica una disrupción tecnológica y que también tiene un efecto en la producción que a su vez conllevado a la conformación de una nueva economía global. Y por otro lado, pues esto también ha provocado, o sea, unos con otros, la conformación de un nuevo orden mundial, donde el hegemón, que hoy es Estados Unidos, está siendo rebasado por la izquierda, derecha, arriba y abajo, por una potencia emergente que es China. Y esto se ha convertido, obviamente, en el principal, digamos, punto de preocupación de Washington. ¿Sigue? Fíjense, yo quiero compartirles 2 ideas que quiero que queden además aquí, obviamente, grabadas en la mente de ustedes y de la memoria videográfica. Friedrich List es, digamos, el padre teórico de lo que es la política industrial, y él escribía, o él le estaba diciendo a sus compatriotas alemanes, justo cuando estaba Alemania conformándose con Bismarck, ya cuando la revolución industrial había tomado una fuerza muy importante en Inglaterra, hacia dónde tenía que ir el país. Voy a leer tal cual este extracto de este libro, que es un clásico. Dice: la historia ofrece ejemplos de naciones que han sucumbido porque no supieron resolver a tiempo la gran misión de asegurar su independencia intelectual, económica y política, estableciendo manufacturas propias y un vigoroso estamento industrial y mercantil. Si le quito 81 del 19 y le pongo Plan México, ¿no? Imagínense. Entonces tenemos un problema muy fuerte, y por eso yo así puse intelectual 2 veces, porque donde se han formado intelectualmente los que han tomado decisiones en este país es muy importante. Pues me da mucho gusto ver jóvenes aquí formándose con otras ideas y una visión nacional que es importante. Bueno, ¿la que sigue? En ese sentido también hubo un Friedrich List chino, Jiang Wanjin, funcionario de la dinastía Qing, que también él veía, como verán, digamos, le tocó las 2 guerras del opio, el principio del siglo de la humillación de China, y él estaba, digamos, ubicado en lo que es el sur, hoy es Guangdong, y él también escribió un texto que es muy importante, inclusive fue, digamos, base no solamente para los líderes de su tiempo, sino también posteriormente para Sun Yat-sen, Sun Yat-sen y el mismísimo Mao Zedong. Y él era un defensor de la lucha contra el dominio económico de los países occidentales sobre China. O sea, cómo generar un proyecto nacional. ¿La que sigue? Hay un extracto aquí, no, antes. Un extracto muy rápido, ¿no?
Él abogaba por el desarrollo de las industrias y las riquezas propias de China, promoviendo la independencia económica y la autosuficiencia. La obra de Zheng Wanjing se considera un texto clave para comprender el panorama intelectual y político de China de finales de la era Qing. En la mañana, en la inauguración, después en la mesa 1, una colega de la UNAM decía, bueno, estamos dando por hecho que, número 1, el TEMEC, antes Telecán, tenemos que negociarlo. ¿Qué pasaría si México no lo negocia? ¿Qué pasaría si buscamos otro espacio? Porque, bueno, lo más fácil es pues, tratar de negociar algo que es muy complicado, porque además justo donde Washington va a ponernos de rodillas para que evidentemente obtenga los mayores beneficios. Y es la forma de negociar del presidente, que es un campeón en negociación. Entonces esto nos obliga a muchas cosas, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con el Plan México, que intenta crear un nuevo plan de desarrollo a partir de una política industrial que en México no haya habido. Adelante. Bueno, ahora una foto Polaroid de lo que es China, porque también es muy importante. Hoy he escuchado en muchos foros de alto nivel que hay un discurso antichino muy fuerte. Tengo 25 años trabajando China, México, China, en fin. Esto me pasó en los 2000 iniciando, pero en el Bajío, ¿no? En nuestras provincias donde teníamos intensiva mano de obra, productos, donde China pues obviamente desplazó, me refiero a Guanajuato, el calzado y demás, pero no llegaba hasta altas esferas esta ola antichina, ¿no? Y ahora sí está haciendo, digamos, acceso en una onda donde evidentemente, dada la complejidad que Estados Unidos nos pone, donde tenemos muy poco margen de discusión y de acción, para no decir otra cosa, pues obviamente, pero es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque la idea es, otra vez, aquí el tiempo, así como Freddy List y nuestro querido intelectual chino decían, bueno, a ver, pero miremos al futuro, porque Trump dura 3 años y medio, afortunadamente, salvo que haga algo que está fuera del radar, pero rompería con el marco legal y el gran sueño americano democrático. Y quién sabe qué va a venir, pero México no tiene que pensar en función de 3 años y medio con Trump, tiene que pensar más allá de 3 años, es más allá de esta presidencia, de este movimiento, segundo piso de la transformación. Y entonces aquí la foto que tenemos es, claro, hoy entre la economía de China y los Estados Unidos hay 10 trillones de diferencia, ¿no? En inglés. Entonces todavía falta un rato, entonces uno diría, bueno, ¿por qué está Washington tan preocupado? Bueno, porque si vemos ya en lo que tiene que ver con indicadores como el poder de compra, ya China hace mucho se rebasó a Estados Unidos. Pero el problema no es ese. ¿La que sigue? El problema tiene que ver con lo que se ha discutido y es la capacidad de manufactura de China, donde inició en mano de obra intensiva, 80s, y hoy está en high-tech. ChatGPT es el mejor ejemplo, ¿no? Junto con DeepSeek, y nos podemos ir a BYD contra Tesla y así prácticamente hacer una película y una serie de Netflix, ¿no? Ni sumando todo lo que es Europa, Estados Unidos, le llegan a China y sus vecinos que dependen entre sí para poder manufacturar. ¿La que sigue? Y bueno, esta foto yo creo que la han visto. China es el principal socio comercial de prácticamente todo el mundo, salvo la vecindad de Estados Unidos, que tiene que ver más con el TEMEC, Telecán, parte de los aliados todavía de Estados Unidos en el Sudamérica. Y esto además va a continuar, ¿no? Adelante, ¿la que sigue? Y esta es la foto que evidentemente preocupa tremendamente a Washington, el famoso ceteris paribus. Si ven, arrancando este siglo, este milenio, China no estaba en el top 5, rápidamente sube al top 2 y está proyectado que va a ser la economía del mundo. Ojo, también India está proyectado para que esté ahí en el top 3 y luego top 2. Y entonces, claro, el diagnóstico que tiene Trump and Company pues es correcto. De no hacer algo disruptivo, perderemos la hegemonía. Ningún hegemón ha caído sin dar la batalla. El problema que estamos viendo y sufriendo los mexicanos es el diagnóstico correcto, sí, pero ¿y cómo implementa soluciones? Por cierto, si estudiara la historia de China Trump, que no lo va a estudiar, vería que en Ming hicieron lo que él está haciendo ahora, proteccionismo, cerrarse, etcétera, y así le fue, ¿no? La que sigue. Este también es un tema muy, muy interesante, ¿no? Nada más como una foto, digo, hay mis filminas, pero a ver, hoy la población más, existente y prospectiva está en Asia. Es decir, ahí están los consumidores, ahí está pasando el cambio en la nueva era.
China ha sido rebasado por India en cuanto a población, sin embargo, pues seguirán existiendo y naciendo más chinos, y se dan cuenta que la población realmente está en Asia y en África, y menos en nuestros territorios, ¿no? Y sobre todo los socios de Estados Unidos. ¿La que sigue? Yo tengo rato estudiando esta relación China-África, y no siguieron esta nota. Mientras que Trump hace lo que hace, pues nada menos China aplicará 0 aranceles a productos de África. Pero no solo eso, sino la élite económica, política e intelectual de África estudia en China. Y lo mismo con el sudeste de Asia y el sur de Asia. Y no de ahorita, de hace más de 20 años, ¿no? Entonces, ¿la que sigue? Bueno, eso es China. Entonces, lo más fácil es decir, China no, porque nos meten problemas con Washington. Pero ahorita ya mis colegas discutieron al respecto. Entonces, ¿la que sigue? ¿Qué hay que aprender de China? Bueno, yo he estado en varias comisiones en esos 20 años, 25 años, y México no ha estudiado a profundidad cómo China le hizo para pasar de pobre a rico, de no avanzado a avanzado. No tengo tiempo de explicar a profundidad, esto es lo que he hecho en 25 años de investigación, estudiar la política industrial de China, pero básicamente hay que entender que el modelo chino se basa, además de planes quinquenales, bajo la rectoría del Estado, cosa que ahora parece que tenemos, afortunadamente en México, de un modelo de catch-up económico, o sea, elevar los niveles del mercado doméstico para reinvertirlos hacia un leapfrog tecnológico que China ha logrado tremendamente. Y esto a partir de desarrollo de clústeres económicos, ¿no? Como base de política industrial. Nosotros, bueno, el Plan México que estamos discutiendo en este foro, implica también el corredor transísmico, ¿no? Que implica también la conformación de PODEVIS, o zonas económicas especiales, pero realmente el plan en el papel está fantástico. El problema va a ser la implementación, no tengo tiempo de explicarlo, pero aquí lo más importante no es si sí importamos o no de China, sino importa estudiar el modelo chino en profundidad y conectarnos con los mejores casos que tengan, mejores prácticas, ¿no? Adelante, ¿la que sigue? Bueno, ¿la que sigue? Las zonas económicas especiales de China se crearon después de estudiar el modelo maquilador nuestro. Esto es true story, es cierto. Vinieron a México, estudiaron en México y dijeron, si seguimos el modelo mexicano, no vamos a salir de pobres. No, tal cual. Porque tenemos que hacer que las empresas que lleguen transfieran tecnología. Hoy en la mañana en la mesa 1 se discutió esto, no ha pasado, porque además nosotros firmamos en el Telecán y luego Temec no obligar a Estados Unidos a hacer esto, ¿no? Alexi, ni tampoco Europa. Bueno, hoy China tiene un mapeo impresionante de clústeres industriales que producen toda la cadena de proveeduría, incluyendo la de tecnología. Y quiero tocar un caso nada más, Alexi, que es el Delta Río Perla, arrancando de su gran milagro económico que es Shenzhen, en Guangdong. ¿Alexi? Bueno, ahí está, ustedes saben, esta es la ciudad de espejo de Hong Kong. Apenas ayer era una villa pesquera bastante atrasada, es el número 1 de patentes como ciudad, ¿no? En el mundo, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, ¿la que sigue? Entonces, a ver, creo que vale la pena hacer aquí un stop bien rápido. ¿Qué aprendimos de esto? No son los TLCs, idiota, ¿no? Es política industrial, ¿no? Y ojo, y no es solo a México, porque también Macron sacó su política industrial, Francia, Alemania, Estados Unidos con Biden. En fin, nuestra gran bronca es que nuestra élite intelectual se metió aquí un chip que todo se arregla con TLCs, gripa TLCs, etcétera TLCs. Pero bueno, TLCs sin política industrial te va a llevar a lo que tenemos hoy, estancamiento y todo lo que se ha discutido en esta mesa y en todas las demás del foro, ¿no? ¿La que sigue? Ya voy a acabar, ¿eh? De tal suerte que para mí el factor más importante hoy es justamente como variable para entender justamente el cambio geopolítico es la innovación tecnológica. Ese efecto, y no lo digo yo, está en varios números, además si quieren, Foreign Affairs, digo, más gringa imposible, ¿no? Donde justamente pues dicen, China nos rebasó por la tecnología. No aranceles, ni es tecnología. ¿La que sigue? Y miren, Biden con su Build Back Better, con todo y que le iban a invertir mucha lana, y lo empezaron a hacer, no alcanzaba ni siquiera un quinto de lo que China ya está haciendo, ¿no? Ni tampoco Corea, ¿no? Bueno, ¿la que sigue? Y por si fuera poco, y esto sí pone a Trump así como gato, así, ¿no? Y a Estados Unidos, China saca su nueva política industrial, Xi Jinping, de Big Man,
se llama Hecho en China 2025, que cubre 10 industrias en las cuales estamos en el CIDE haciendo un observatorio para ir viendo el avance, la que sigue, de cada una de ellas. Aquí están las industrias, impresionante lo que están haciendo en cada una de ellas, y aunque van atrás en algunas, evidentemente, por ejemplo, aeroespacial, aviación civil, el catch-up que están haciendo es brutal. ¿La que sigue? Y además, la política industrial de China, que es esta, es parte de una red de redes de innovación en política industrial, ¿no? Donde la ruta de la seda es una de ellas, ¿no? Que a veces no estudia así, se estudia separado. No, es parte de la política industrial de China. Y finalmente, ya para terminar, ¿la que sigue? Les invitamos, en el CIDE tenemos un foro permanente cada 15 días que analizamos estas industrias, totalmente en línea, totalmente gratuito. Y conclusión, otra vez, arrancando estos intelectuales, no podemos nosotros decir que no a China nada más porque sí. Tenemos muy bien, estoy con Joel y mis colegas, como sí, pero si no creamos una política industrial y entendemos a los mejores casos de estudio, y China es el mejor, y hay que estudiarlo a profundidad, y hay que conectarnos con ellos, etcétera, estamos condenados a mantener el estatus que tenemos hoy, y eso por los jóvenes no es bueno. Muchas gracias. Pasamos a la última presentación de esta mesa. El título de esta presentación es Derramas tecnológicas y crecimiento económico en México, evidencia empírica de la relación con China y Estados Unidos 2020-2024. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Antes de cualquier otra cosa, muchas gracias por el espacio para presentar este conjunto de ideas tan importantes. Y desde luego, por su interés en estos temas de gran relevancia en este punto coyuntural del crecimiento económico y el comercio internacional. Este conjunto de ideas lo hemos titulado Derramas tecnológicas y crecimiento económico en México, evidencia empírica de la relación con China y Estados Unidos 2020-2024. Ahorita escuchando a los compañeros que acaban de presentar, pues esto sería algo así como que recordando a García Márquez, Crónicas de una presentación anunciada. Pero el valor agregado que nosotros ponemos es la estimación empírica. Regularmente nuestros trabajos tratamos de centrarlos en una estimación empírica que pueda sustentar aún más nuestro análisis. Bien, vamos a entrar en contexto. El contexto para poder desarrollar nuestra investigación es que a inicios del siglo XXI, tenemos pues una marcada dependencia, bueno, desde antes con Estados Unidos. Sabemos que arriba del 85% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos, por el lado de la demanda, ¿no? Y por el lado de la oferta, pues tenemos las importaciones, ¿sí? Una dependencia también en el entorno de globalización productiva, de manera que un alto porcentaje también de nuestras importaciones, casi un poco arriba del 20%, son de origen chino, ¿sí? Y esto se da principalmente a partir de diciembre de 2001 con la integración de China a la Organización Mundial del Comercio. De manera que pues China se ha distinguido por ser competitivo en precios, por tener una alta capacidad tecnológica y que además se ha vuelto proveedor clave para sectores industriales mexicanos, ¿sí? Pero en este punto en específico que queremos analizar, no es solo esa dependencia, sino ir un poco más allá y hablar de derrama tecnológica, un punto muy importante. Sí, entonces, aunado a este pequeño contexto, pues vamos a mencionar las tensiones geopolíticas que se tienen, principalmente, bueno, tenemos Estados Unidos y China, sabemos que son las dos principales economías, las más grandes a nivel mundial, que son los principales socios económicos de México y que además sostienen un conflicto comercial y geopolítico muy importante en el que México se encuentra en medio. Además, la reconfiguración de las cadenas globales de valor
y un punto más, el auge del nearshoring. Entonces, vale la pena investigar, analizar cuál es el impacto que tienen estas importaciones de origen chino en el crecimiento económico. De esta manera, desarrollamos algunas hipótesis desde el punto de vista central, pues existe una relación significativa entre el crecimiento económico y las importaciones mexicanas de bienes intermedios y de capital desde China y Estados Unidos, ambas economías, asociadas a mecanismos de spillover tecnológico o de derrame tecnológico en el marco de una integración global. ¿Sí? No obstante, esta relación se transforma estructuralmente a partir de marzo de 2023 en un contexto de cambio geoeconómico donde las importaciones han perdido un protagonismo en el canal de dinamismo. Es decir, existen otros elementos que han aportado para el crecimiento económico, no solo las importaciones, y lo vamos a mencionar en este momento. En paralelo, podemos ver que esos factores internos principalmente es el consumo privado. Y obviamente coincide ahí con el repunte de las remesas y el gasto social que hubo en un incremento bastante importante en programas sociales y que estimularon el consumo, y esto vino a modificar a partir de marzo de 2023, ¿sí? Más que el comercio internacional. Entonces, nuestros objetivos, rápidamente puntualizando en una investigación de esta naturaleza, pues es importante puntualizar, dado que es muy extensa. Sí, entonces es evaluar empíricamente la contribución de las importaciones procedentes tanto de China como de Estados Unidos al crecimiento económico de México en el marco de las teorías del derrame tecnológico. ¿Sí? Asimismo, identificar la existencia de un cambio estructural. Como dijimos, hubo un cambio de tendencia a partir de marzo de 2023. También aportar elementos para la discusión sobre la pertinencia de una estrategia nacional de sustitución de importaciones. El simple hecho de hablar de sustitución de importaciones ya es un tema de debate, no concebirla como ya lo han mencionado ahorita, sino como una diversificación de proveedores estratégicos, como se menciona en el Plan México. Sí, desde ahí ya es un punto de debate, pero es el punto que queremos analizar nosotros. Y de esta manera, un último objetivo, pues contribuir con evidencia empírica al debate en torno del Plan México. Entonces, se hizo un análisis econométrico, nuestro enfoque metodológico, podemos verlo de esta manera. Datos mensuales a partir de 2020 hasta julio de 2024, se analizó el índice global de actividad económica como una variable proxy del crecimiento económico, las importaciones provenientes de China, las importaciones provenientes de Estados Unidos y el tipo de cambio para robustecer el análisis. Para ello se utilizó el modelo clásico de regresión lineal, que se estima por mínimos cuadrados ordinarios. Obviamente nos encontramos ante outliers en 2020 y 2022 por cuestiones como la pandemia y la reconfiguración comercial. Sin embargo, al utilizarse tasas de crecimiento, podemos ver que todas nuestras variables en cuestión de análisis fueron estacionarias mediante pruebas de raíz unitaria. En este contexto se incluyó una variable dicótoma o dicotómica para captar cambios estructurales. Este fue en febrero de 2023, para darle mayor robustez al modelo, análisis de cointegración de Johansen y un pequeño análisis de contribuciones al crecimiento. Rápidamente, estos son nuestros resultados para todo el periodo en cuestión, que va desde marzo de 2020 hasta julio de 2024. Como podemos observar, los coeficientes en todo el periodo son positivos, tanto para las importaciones de Estados Unidos como para las importaciones que vienen de China. ¿Sí? Podemos ver
que la diferencia es realmente muy poco significativa, son casi iguales, ¿sí? Y un signo positivo se puede interpretar como que el incremento de una unidad porcentual en las importaciones incrementa, en este caso 0.74, en el índice global de actividad económica. Para ello, entonces, se dividió el periodo en dos, vamos a poner ahí una variable dicotómica, y para el primer periodo, que va de marzo de 2020 hasta febrero de 2023, el signo siguió siendo positivo, lo que confirma un efecto de spillover o de derrame tecnológico. Pero sucedió algo importante después de febrero, es decir, en marzo de 2023, ambos signos se volvieron negativos, ¿sí? Podemos aquí analizar que estos resultados, estos cambios, pueden ser transitorios. Transitorios, y vamos a ver por qué. En la siguiente diapositiva podemos verla como el consumo y su contribución al crecimiento. Es decir, cómo se explica este cambio de signos en los coeficientes, donde cabe destacar que se realizaron pruebas de hipótesis para corroborar que los coeficientes no sean diferentes de manera estadística, ¿sí? Y encontramos que no lo son. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a reforzar esta crítica a esa diversificación en los proveedores. Sí, entonces podemos decir que de 2020 a 2024 las contribuciones al crecimiento fueron muy altas, bastante altas, de manera que en 2023 representó el 89% del crecimiento económico, ¿sí? Y en 2024 hasta el 137%. Y esto, como lo mencionamos con anterioridad, se debe hipotéticamente al repunte histórico de las remesas y efectos de los programas sociales, ¿sí? Finalmente, pues nuestras conclusiones. Sí, obviamente el documento en extenso podemos dar una explicación mucho más sistematizada. Tenemos que estos resultados confirman la existencia de un efecto spillover de las importaciones procedentes de Estados Unidos y de China, con una diferencia claramente no significativa, es decir, 0.72 y 0.74 en todo el periodo de estudio. Si esto pues refuerza esa idea, ¿no? La siguiente conclusión sería que, dividiendo en estos dos periodos, de marzo de 2020 a febrero de 2023, y un segundo periodo que fue de marzo de 2023 a julio de 2024, se encontraron dos resultados concretos. En primera instancia, un cambio de signo para ambos casos en las importaciones, es decir, tanto de China como de Estados Unidos. Y lo que les comentaba, algo muy importante, realizando una prueba de hipótesis para ambos periodos, la diferencia no fue estadísticamente significativa. ¿Sí? Entonces, pues este cambio de signo se puede explicar principalmente por el análisis de contribución al crecimiento que tuvo el consumo, dado que, como mencionamos, en 2023 fue de 89% y en 2024 de 137%. Esto debido al incremento en gastos en programas sociales y el repunte histórico de las remesas. Una siguiente conclusión sería que si nosotros incrementamos el periodo de estudio, dado que no había disponibilidad en el momento de la estimación, los signos volverían a ser positivos, es decir, sería un efecto transitorio por lo que ocurrió en nuestra economía. Y pues finalmente, esa sustitución de importaciones o diversificación de proveedores de origen chino no concuerda con el resultado de este análisis, lo cual ya se traduce en un tema de debate. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a una sesión de comentarios o preguntas de los asistentes. Entonces, me parece que por acá hay una pregunta. Entonces,
gracias. Mi pregunta simplemente sería, para iniciar la ronda, es que ante una posible renegociación anticipada del TEMEC, ¿cómo puede México aprovechar esta oportunidad y qué temas estratégicos deben ser prioritarios para la mesa de discusión? Obviamente considerando el contexto de su relación con China, si hay que abandonar esta relación o hay que hacerla más estrecha, ¿no? Gracias. Bueno, mi pregunta va en relación con un tema que no se abordó en la mesa, pero que me parece que es de la mayor importancia, que son los factores culturales tan diferentes que hay entre México y China, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la importancia de la herencia del pensamiento de Confucio, ¿no? Que en pocas palabras promueve un comportamiento ético menos proclive a actos de corrupción o las salvajadas que vemos en México, ¿no? Promueve más el interés general, a diferencia de toda esta herencia neoliberal, primero yo y después yo y siempre yo, ¿no? Hay como mucha más disposición al trabajo en equipo, a comportamientos que hacen a un ladito el interés particular y privilegian el interés general. Me gustaría oír su opinión de alguno de ustedes, si tienen a bien comentarlo. Una pregunta más. Sí, muchas gracias. Siguiendo con la línea de la anterior pregunta, precisamente, no hay economía sin política, ni política sin economía. Y esto lo estoy diciendo porque voy a tener que manifestar esa palabra que le tienen tanto miedo los empresarios mexicanos, los poderes fácticos mexicanos, que es Partido Comunista Chino. Un Partido Comunista Chino que permite hacer planes quinquenales y permite la permanencia de políticas. Y entonces, en ese sentido, no permitirían estos planes quinquenales aplicados en México que hubieran estas tremendas fraudes y corrupciones que en China hubieran ya generado muchos fusilamientos, ¿no? Entonces a eso me refiero. No hay política sin economía, ni economía sin política. Y estos poderes fácticos los podemos manifestar también como lucha de clases. En México hay una lucha de clases, se está manifestando ahora más que nunca, y estos poderes fácticos, para no decir lucha de clases, no van a salirse fácilmente de sus estados, de sus ámbitos que tienen de confort, de sus espacios de confort y demás. Entonces, en ese sentido, mi reflexión y pregunta es, ¿se puede aspirar a un gobierno en México que no tenga miedo de hablar de que a los poderes fácticos hay que ponerlos en cintura y hasta en un momento dado fusilar a uno o dos corruptos que es necesario hacer en México desde hace tiempo? Muchas gracias. Muy bien, bueno, iniciamos con este primer bloque de preguntas, si gustan. Entonces, no sé si alguien quisiera abordar el primer tema sobre áreas prioritarias de la renegociación del TEMEC. Bueno, de la primera pregunta, muy buena por cierto, quisiera comentar dos cosas. Mi abuelita, que paz descanse, que no tenía más que la primaria, hubiera visto esto, decir, bueno, pero es que si tú pones todas las canastas, todos los huevos en una sola canasta, pues es mala idea, porque qué tal si esa canasta se rompe. O sea, no podemos continuar con más de 80% de nuestro comercio con un solo mercado, que además ahora no nos quiere, ¿no? Y no es que no nos quiera, es que el problema es que quiere la industria en su país, ¿no? Lo cual además, yo decía, diagnóstico correcto, implementación de soluciones incorrectas. Y en este punto, está también muy fácil, y ahora se usa mucho, hay que diversificar. No, bueno, claro que sí, pero ¿qué creen? Que durante todos estos años, ya décadas de implementación del TELECAN y el TEMEC, quien maneja la economía son las multinacionales, que toman decisiones en sus lugares de origen. Entonces, habría que pedirles a ellos que pensaran a nivel nacional, cosa que no va a pasar. Y la otra, junto con esto, y ahí viene otro conflicto. Ustedes no se van a acordar, quizás están muy jóvenes, otros sí.
después de que Vicente Fox toma la presidencia de México, el primer viaje internacional fue obviamente a Texas con su homólogo, Bush, obviamente pues, dos vaqueros, ¿no? Un tejano y un guanajuatense. Y el segundo viaje internacional, ¿saben a dónde fue? A China. Cosa que jamás un presidente había hecho, que segundo viaje internacional. ¿Y por qué pasó esto? Porque tanto la economía de México, o sea, el Telecán, está en función de los intereses y la competitividad de Estados Unidos, no de la mexicana, igual que la canadiense con la de Estados Unidos. Entonces, claro, cuando Estados Unidos está a punto de decirle que sí a China para que entre el OMC en noviembre, diciembre del 2001, digamos, invita a México, no está escrito esto en ningún lugar, pero pues invita a México en ese momento a Fox para que se conecte con China, porque hay que abaratar todavía más los costos de producción. Entonces, esta cuestión del déficit que tenemos con China fue planeado y es parte de justamente poderle entregar insumos intermedios y avanzados a el área industrial de Estados Unidos y al consumidor final productos baratos. El problema es que, perdonen que lo diga así, políticamente incorrecto, es que China no es México. O sea, China ya no es maquiladora. México se mantiene como un país maquilador. Entonces, un poco las dos preguntas de los colegas, porque China pues, tiene un partido que, o sea, el gobierno está por encima del sector privado. En México está el privado por encima del gobierno. O sea, ahí está el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues digo, en el diagnóstico está fácil. La implementación, no sé, fusilamiento, porque entonces habría que ganado mucho, muy pocos, y el resto, pues nada más estamos como los vecinos de aquel país, nada más viendo, ¿no? Gracias. Sobre la tercera pregunta. Bueno, pasamos sobre el segundo punto, cuestiones de factores culturales. Adelante. Sí, bueno, sí. Yo también quisiera dar la palabra al profesor Liu, porque para esta reflexión de lo cultural, pues qué mejor que un chino que nos diga, ¿no? Pero sí quisiera decirles que China no es un ejemplo de anticorrupción en términos del nivel de corrupción que tiene, ¿no? Si revisamos el mapa a nivel mundial de transparencia internacional y todos los índices, México se echa un tirito ahí con China entre a ver quién es más corrupto, quién es menos corrupto. O sea, entonces, este asunto es muy serio, por lo que mencionan. Yo agregaría, yo digo a mis alumnos, lo económico no está determinado por lo económico, está determinado por lo cultural, por lo social, por lo ambiental, obviamente, pues es la base de donde comemos, ¿no? Y se nos olvida, los grupos, en el primer foro hicimos mucho ese llamado, de que aquí tendrían que estar participando grupos indígenas, campesinos, todos los que están en donde aterrizan las políticas agrícolas, ¿no? Ya lo mencionó por acá el profesor Armando, pues teníamos una tecnocracia que, diría Karsten, pues nada más fue un catarrito cuando fue la crisis, ¿no? 0.8 no nos afectó. Bueno, es que ese 0.8 impacta a millones de personas, ¿no? Entonces, sí, en efecto, tienen que estar participando todos los actores. Y en ese sentido, un renglón desde la sustentabilidad social por el cual China todavía no logra brincar a otro nivel, es por todos estos temas. El proyecto que lanzó el presidente Xi Jinping de matar, corrígeme, cazar tigres y matar moscas, es para los altos funcionarios y los pequeños funcionarios, ¿no? En todos los niveles. Entonces, el tema de la corrupción es es algo cultural que traemos históricamente, no es algo nuevo, ¿no? Ahora sí que el que no haya participado en un momento de corrupción que tire la primera piedra. Pero entonces, en ese sentido sí es un gran obstáculo desde el punto de vista institucional, ¿no? Entonces, yo si me hacen, voy a abusar del tiempo, si ponen una diapositiva de mi presentación, ya no me dio tiempo para presentarles un libro, invitarlos a consultar de un proyecto que coordinamos, en donde lo que tratamos de hacer es hacer un ABC de entender a China para el que lo lee por primera vez y está este tema cultural, lo que mencionaba sobre el Bajío, que alguien me explique. Tenemos empresarios que defendían el libre mercado, pero les abren la puerta, los ponen a competir y entonces ya no los dejen entrar. No, los chinos no, bueno, es que los dólares son verdes, ¿no?
del color donde sea. No estoy tan de acuerdo con el pragmatismo porque ahí se filtran muchas cosas y sí hay que tener un poquito como que de barreras. Entonces, en la parte cultural, en ese sentido, repito, yo dejaría que hablara el profesor Liu, ellos tienen el Guanxi. Para nosotros es compadrazgo, amiguismo, influyentismo y demás. Es lo mismo, pero diferente. Entonces yo diría que no hay que ser tan románticos en esa visión, por eso yo abrí diciendo, hay antichinos y hay prochinos, entonces entre esos dos hay que como que andar con cuidado, ¿no? Entonces coincido plenamente en que, los chinos tienen una frase que el primer gran momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, entonces todos los que nacieron después para acá, que son de la época de crisis, ya dicen, ya me fregué, ¿no? Pero tienen otra oportunidad. El segundo gran momento es hoy, y se tienen que destruir estructuras viejas y arcaicas para dar nuevas, crear nuevas. Eso lo dice Marx, eso lo dice Kuznets. No puedes avanzar a otra etapa sin destruir esta, pero con el conocimiento que eso dejó. Entonces, que sí que hubo una votación de jurados, de juez, de todo mala, pues sí, pero tenemos que romper primero con esa estructura. Entonces, hay que dar paso a la otra y corregir la plana, porque sí, el país lo dejaron, pero sí para llorar, y lo ambientan, ¿para qué les digo, no? Entonces, adelante. Prácticamente me está obligando, ¿no? Bueno, hace rato comentó el compañero, ¿no? Ay, creo que no. ¿Cómo se escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Bueno, hace rato comentaba el compañero que mencionó un proyecto importante para, bueno, desde mi punto de vista es muy importante, es hecho en China 2015-2025. Ese plan, bueno, es hecho, bueno, gracias, es hecho en China 2015-2025, algo parecido como aquí no se relanzó hecho en México, es la marca recientemente, pero quiero comentar, ese programa o esa iniciativa hecho en China 2015-2025 es un plan decenal, no de 5 años, tampoco plan quinquenal como se acostumbra muchos. Ese plan de 10 años no es único, sino también hay otro plan de más largo plazo, de 2000 hasta 2050. Y el año pasado, 2012, no de 2012, sino más bien 2012, ya es hace 3 años, otro plan de 30 años, es decir, hasta 2050. Ese plan de 2020 a 2035 es un plazo, y 2035 a 2050 y otro plazo, es decir, un plan de prácticamente 30 años. Ahora bien, regresando al tema de esos aspectos culturales, o sea, yo no quiero entrar en muchos detalles, pero sí quiero enfatizar que el punto central de ese programa hecho en China 2015-2025 ya rebasó lo que se planteó ahorita en México, es decir, es sustitución de importaciones, porque sí mencionó ese programa de 10 años de sustitución de importaciones, pero sustitución de importaciones de tecnologías graves, puntas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, China ya rebasó esa etapa de sustitución de importaciones sencillo, sino que ya tiene otra etapa que se llama sustitución de importación de tecnologías. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, mencionó 10 campos. Hasta ese momento el año terminó de esa iniciativa. Y yo quiero utilizar una función que ha hecho Cámara de Comercio de los europeos en China, que dice, sí, de esos 10 puntos, pocos alcanzó sus metas. Pero hay otra frase, dice, sin embargo, China ya es un competidor directo y serio de los países con tecnologías avanzadas. En ese momento, concretamente mencionó es semiconductor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo está semiconductor en China? Sabemos que
Trump, desde su primer periodo, ya está prohibido la venta de semiconductores de alta tecnología, quiere decir menor de 7 nanómetros para abajo. Y en ese momento, ¿qué pasa con China en ese sector particular? China ya es autosuficiencia y los semiconductores de 28 nanómetros para arriba. Eso no es cosa menor, porque sabemos esos semiconductores de menor nanometraje solamente para utilizar los teléfonos. Pero la mayoría que utilizamos en este momento, sea la computadora, sea tablet, sea de automóviles, sea de refrigerador, televisora, lo que utiliza son esos semiconductores de mayor de 28 nanómetros. Ese es un logro importante, eso es justamente lo que evaluó la Cámara de Comercio de los empresarios europeos y China, que a pesar de que pocos sectores alcanzó la punta en el desarrollo tecnológico, sin embargo, China se convierte en un competidor serio y directo a los países, a las economías de avance tecnológico. Eso ha permitido, China puede justamente brincar o escalonarse desde las cadenas de valores de menor valor agregado hacia otros eslabones con alto valor agregado. Esto justamente lo que necesita México. Es justamente lo que necesita Plan de México, es lo que justamente necesita el Programa de Desarrollo de México Integral. Muchas gracias. Yo creo que yo puedo, ya por mucho tiempo, ¿no? Sí, pasamos al último punto. Tenemos otra intervención de la doctora Dulce y después cerramos con el doctor José. Bueno, retomando un poco la pregunta 1 y la pregunta 3 sobre todo, ya para darle cierre, veo que ya están cansados. Entonces, y también pues me llama mucho la atención que entre los colegas como que compartimos esa visión, ese cierre que vamos dando a la mesa, que definitivamente pues México no es China, estamos atravesando en un momento diferente, sin embargo también observamos esa característica que los hace semejantes. Iban en esa senda del easy, ¿no?, de la sustitución de importaciones, bueno, específicamente México, pero se aleja mucho con las políticas neoliberales y ahora parece que nuevamente se inserta, que hay proyectos en puerta, que hay empresas, que el mismo gobierno pues tiene un rumbo totalmente distinto, que se está acercando pues a esta dinámica, y creo que de China lo que podemos sacar en este momento es esa gran lección de cómo lo hizo. No podemos hacerlo de la misma manera, ya nos ha pasado que queremos replicar exactamente las estrategias y no sale bien. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones históricas, geográficas, políticas distintas, pero sí nos puede traer grandes lecciones, sacar el mejor provecho. Digo, de mi parte yo estaba hablando desde las empresas, no estas coinversiones o esta participación mayoritariamente pública, pero creo que también lo podríamos hacer en pues diferentes campos, en diferentes sectores estratégicos. Y bueno, pues de mi parte es todo. Bueno, pues yo rápidamente las 3 preguntas. Temas prioritarios de México para la renegociación del TEMEC. Sin duda el gobierno va a buscar garantizar que todos los productos mexicanos entren al mercado estadounidense sin restricciones. 2, reforzar cláusulas sobre regla de origen. 3, incluir capítulos nuevos sobre tecnología, incluyendo los semiconductores de los que ya hablaba el doctor Liu. Y 4, preservar herramientas de defensa nacional, aun cuando Estados Unidos prefiera recurrir a la negociación bajo presión. El tema cultural es fundamental, es el soft power, y China lo ha hecho extraordinariamente bien. Es parte de la estrategia y del pragmatismo chino. ¿Por qué creen que en Estados Unidos y en gran parte del mundo se comenzaron a cerrar los institutos Confucio? En Estados Unidos se les consideró misiones extranjeras que promovían la propaganda, ¿sí? Pero es parte del actuar.
Lo mismo pasa con la Alianza Francesa, lo mismo pasa con el Instituto von Goethe de Alemania, lo mismo con el Italo Calvino de Italia, etcétera, etcétera. No es privativo de China, pero sí se ve en contra de China. Y al final recordar que China es un capitalismo de Estado. El gobierno chino, a diferencia de Estados Unidos y México, y contrario a lo que todas y todos podríamos pensar, ha dejado que estas grandes empresas busquen las oportunidades y actúen, pero ojo, siempre bajo la supervisión del Estado. Y también recordar que gran parte de las empresas chinas, las más exitosas, son propiedad del Estado. No solo del Estado chino en general, sino muchas de ellas pertenecen a los gobiernos locales, lo cual pues también le da una mayor importancia a China como un fuerte competidor a nivel internacional en cualquier sector que ustedes quieran. Muchas gracias. Muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a cerrar ya la sesión de preguntas y comentarios. Agradezco nuevamente a todos los ponentes por compartir sus ideas el día de hoy. Y antes de irnos me gustaría nada más hacer la entrega de las constancias a los ponentes. Voy a leer una y ya después voy entregándolas por orden de presentaciones. A nombre de la Cámara de Diputados, de la Universidad Nacional Autónoma de México y por parte del foro el TMEC en la encrucijada, neoproteccionismo estadounidense, nearshoring, el Plan México, se otorga la presente constancia por las ponencias que hoy se presentaron. Entonces la primera es el tema límites y potencialidades de la relación China-México, una mirada desde las grandes empresas chinas con capital mayoritariamente público, a la doctora Dulce Gabriela Paz Juárez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También con la ponencia China, el socio clave y principal reto en la estrategia de sustitución de importaciones de México y su ruta hacia la autonomía comercial en un contexto de neoproteccionismo global, al doctor José Joel Peña Llanes. También con el tema repensar la política industrial en México, enseñanzas del modelo chino, al doctor Armando Renato Valderrama Santander. Muchas gracias nuevamente por su ponencia. Con el tema de ramas tecnológicas y crecimiento económico en México, evidencia empírica de la relación con China y Estados Unidos 2020-2024, al doctor José Gerardo Covarrubias López y al doctor Xuedong Liu Song. Muchas gracias por sus ponencias también. Y bueno, la última que tenemos es para el doctor Sergio Efrén Martínez Rivera, por su ponencia titulada China y su papel en el desempeño ambiental, algunas lecciones para México. Muchas gracias. Sí, okay. Y nada más un comentario final. Me comentaron que ahorita hay una comida en el edificio C, entonces por favor por ahí nos vemos para también seguir platicando y discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias por su participación. Sí, nos hizo falta una foto, ¿no? Del panel, ¿no? Ya nos la van a tomar. Ya bien la pedí. jugado. Nos sentamos, yo creo.